Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección de la revista de la Atalaya, el artículo de estudio número 27, donde dice sean valientes como Sadoc. Bueno, vamos a analizar según el tema el ejemplo de Sadoc y cómo nos ayuda a cada uno de nosotros. Vamos primero a leer un texto antes de empezar este artículo de estudio. Para responder la pregunta número 1. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12, el versículo 22 dice: día tras día llegaban hombres para ayudar a David, hasta que su campamento se hizo tan grande como el campamento de Dios. Y el 26-28 dice: de los levitas 4,600, Joiada era el líder de los hijos de Aarón, y con él había 3,700, además de Sadoc, un joven fuerte y valiente, y 22 jefes de su casa paterna. Bueno, este es tan solo una breve mención de Sadoc. Entonces, vamos a la pregunta número 1 y 2, responder. ¿Quién era Sadoc? Bueno, Sadoc era un sacerdote que desempeñó un papel importante durante el reinado de David. Se menciona como un hombre joven, fuerte, valiente y que trabajaba junto al sumo sacerdote Abiatar. Además de su labor sacerdotal, pues Sadoc era considerado un vidente, lo que significa que tenía pues la capacidad de entender la voluntad de Jehová y ofrecer buenos consejos a la gente que acudía a él en busca de orientación. Ahora pasemos entonces a la pregunta número 3. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos que ser valientes? Literal A. Respuesta: debemos ser valientes porque en el contexto actual los siervos de Jehová enfrentan cada vez más ataques y presiones por parte de Satanás y su sistema. Y la parte B es que veremos en este artículo. Bueno, vamos a ver 3 formas en las que podemos imitar la valentía de Sadoc. Vamos entonces al primer subtema: apoye el reino de Dios. La pregunta es: ¿por qué necesitamos valor para apoyar el reino de Dios? La respuesta es que necesitamos valor para apoyar el reino de Dios porque en un mundo lleno de maldad y divisiones es un desafío obedecer las normas de Jehová y predicar las buenas noticias del reino y mantenernos neutrales en un sistema que cada vez se polariza más. También pues requiere en valentía. Ahora veamos otro comentario en el párrafo número 4. También muchos tenemos que enfrentar problemas económicos, maltrato físico o incluso presión por negarnos a participar en actividades políticas y militares, lo que demuestra que el apoyo al reino de Dios a menudo implica riesgos significativos, así que se necesita mucho valor.
Pregunta número 5. Dice, ¿por qué tuvo que ser valiente Sadoc para apoyar a David? La respuesta es que Sadoc tuvo que ser valiente para apoyar a David porque se encontraba en un contexto de gran tensión y peligro. No solo asistió a la coronación de David, sino que también estaba armado y preparado para la guerra, dispuesto a seguir a David en cualquier batalla y defender a Israel de sus enemigos. A pesar de su falta de experiencia como guerrero, su valentía era notable, ya que estaba dispuesto a arriesgar su vida por la causa de David y el pueblo de Dios. Pregunta número 6, y te invito a leer el Salmo 138:3. Salmo 138, el verso 3. Dice: el día en que llamé, tú me respondiste. Me hiciste una persona valiente y fuerte. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué ejemplo de valentía le dio David a Sadoc? David le dio a Sadoc un ejemplo de valentía al liderar a Israel en sus campañas militares con gran coraje. Su confianza en Jehová y su disposición a buscar ayuda divina en momentos de persecución, pues inspiran a otros, incluido Sadoc. Y este ejemplo de valentía y fe en Jehová, pues fue fundamental para que Sadoc también pudiera ser valiente en su apoyo a David y al pueblo de Dios. Pregunta 7. ¿Quiénes nos dan el ejemplo de valor en la actualidad? Literal A. Respuesta: en la actualidad nos dan un ejemplo de valor los siervos de Jehová que han decidido apoyar su reino a pesar de las presiones del mundo. Esto incluye a jóvenes que se han negado a ir al ejército o a participar en actividades políticas, demostrando así su lealtad a Jehová y su confianza en Él para obtener fuerzas en momentos difíciles. Además, pues el ejemplo de nuestro Rey Jesucristo, quien se mantuvo al margen del sistema político de Satanás, pues también nos inspira a ser valientes en nuestra fe. En la parte B, dice que él enseña el video sobre el hermano Naisilu. La respuesta es que me enseña que sin importar la presión o las amenazas, debemos mantenernos leales a nuestras convicciones. Debemos seguir siendo fieles a Jehová y además no debemos aflojar el paso en nuestro servicio a Jehová por más oposición que tengamos. Pregunta 8. Ayude a los hermanos. En la pregunta 8, ¿en qué situación tienen que ser valientes los ancianos para ayudar a los hermanos? La respuesta es que los ancianos tienen que ser valientes para ayudar a los hermanos en situaciones de crisis, como durante guerras o desastres naturales. En tales circunstancias deben
tomar decisiones difíciles y arriesgadas para garantizar la seguridad y el bienestar de la congregación. Así que esto puede incluir la organización de ayuda humanitaria o el apoyo a los hermanos que enfrentan persecución, lo que requiere tanto valor como prudencia. Pasemos a la pregunta número 9. De acuerdo con 2 de Samuel 15, 27 al 29, ¿qué le dijo David a Sadoc que hiciera? Bueno, no vamos a leer este texto, pero porque en el comentario lo vamos a mencionar. Bueno, de acuerdo con 2 de Samuel 15, 27 al 29, David le dijo a Sadoc que regresara a Jerusalén junto con otros sacerdotes para que actuaran como espías. David necesitaba que se quedaran en la ciudad para que pudieran informarles sobre los planes de su hijo Absalón, quien estaba tratando de quitarle el reino. Así que esta misión era arriesgada, ya que su vida estaba en juego si Absalón descubría que estaban espiando para proteger a David. Siguiente pregunta es el párrafo número 10. ¿Cómo protegieron Sadoc y los que estaban con él a David? La respuesta es que Sadoc y los que estaban con él protegieron a David al actuar como espías en Jerusalén. David ideó un plan que incluía a Sadoc y a Usai, otro amigo fiel. Usai se ganó la confianza de Absalón y le sugirió una estrategia militar que le dio tiempo a David para prepararse para un ataque. Luego Usai informó a Sadoc y a Abiatar sobre el plan y ellos enviaron un mensaje a David, lo que contribuyó a salvarle la vida. Pregunta número 11. Dice: ¿cómo podemos ser valientes como Sadoc si nos piden que ayudemos a los hermanos? Bueno, podemos ser valientes como Sadoc al ayudar a nuestros hermanos en situaciones difíciles, siguiendo algunos principios claves. Obediencia a las instrucciones. Es fundamental que sigamos las directrices de los ancianos y de la organización. Esto asegura que actuemos de manera unida y efectiva, manteniendo la unidad. Vamos al párrafo. Antes tenemos otro comentario en el párrafo número 11. Dice: además, actuemos con valor, pero seamos prudentes. Debemos usar el sentido común y no correr riesgos innecesarios. Y confiemos en Jehová. Él se preocupa por nosotros y quiere que estemos a salvo, por lo que podemos confiar en que nos ayudará a atender las necesidades de los hermanos de manera segura. Pregunta 12 y 13. ¿Qué le enseña el ejemplo de Víctor y Vitali? El ejemplo de Víctor y Vitali pues nos enseña que la valentía y la prudencia son esenciales al ayudar a los hermanos en situaciones peligrosas. A pesar de los riesgos como los disparos cercanos y la caída de un misil, ambos ancianos continuaron su labor de llevar comida y agua a los hermanos de Ucrania. Víctor mencionó que oraba a Jehová por el valor necesario para conseguir ayudando
mientras que Vitali actuó con prudencia, transitando solo por lugares autorizados y pidiendo sabiduría a Jehová. Su fe se fortaleció al ver la colaboración de los hermanos en medio de la adversidad. Siguiente subtema: permanezca leal a Jehová. Párrafo 14. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová? La respuesta es que cuando alguien a quien queremos deja a Jehová, es normal sentir un profundo dolor y tristeza. Esto se debe a que hay pocas cosas que duelen tanto como ver a un familiar o amigo alejarse de la fe. Pregunta número 15. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? La respuesta es que Sadoc enfrentó la difícil situación de ver a su amigo Abiatar, quien decidió apoyar a Adonías, lo que representaba una traición tanto para David como para Jehová. Así que esta situación debió ser dolorosa y decepcionante para Sadoc, quien había trabajado junto a Abiatar durante más de 40 años en el servicio a Jehová. Pregunta 16. ¿Qué animó a Sadoc a permanecer leal a Jehová? Bueno, Sadoc se sintió animado a permanecer leal a Jehová a pesar de la decisión de Abiatar, ya que David jamás dudó de su lealtad. Además, la fidelidad de otros siervos de Jehová, como Natán, también lo inspiró a mantenerse firme en su apoyo a David y a Jehová. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 17. ¿Cómo puede imitar a Sadoc si alguien muy querido abandona a Jehová? La respuesta es que para imitar a Sadoc, si alguien muy querido abandona a Jehová, es importante dejar claro cuál es nuestra postura y mantenernos firmes en nuestra lealtad a Dios. Además, podemos recurrir a Jehová en oración para que nos dé las fuerzas y el valor que necesitamos. Pregunta 18. ¿Qué le enseña el ejemplo de Marco y Sitze? Bueno, el ejemplo de Marco y de Sitze, pues nos enseña que a pesar del dolor que causa ver a seres queridos abandonar la fe, es posible encontrar fortaleza en Jehová. Marco expresa que el amor por sus hijos es tan profundo que su corazón se parte al verlas alejarse de Jehová. Sin embargo, ambos reconocen que Jehová siempre está a su lado, brindándoles apoyo y fuerza en momentos difíciles. Esto muestra que aunque enfrentemos situaciones dolorosas, podemos seguir sirviendo a Jehová con alegría y confianza en su ayuda. Pregunta 19. Dice, ¿qué determinación ha tomado? La respuesta es que la determinación que hemos tomado es ser valientes como Sadoc y confiar en Jehová en momentos difíciles. Esto implica no solo mantener la lealtad a Dios, sino también recurrir a Él en busca de fuerza y valor cuando enfrentamos situaciones complicadas.
Pregunta siguiente serían las de repaso. ¿Cómo podemos imitar la valentía de Sadoc de estas maneras al apoyar el reino de Dios? Bueno, podemos imitar la valentía de Sadoc al apoyar el reino de Dios siendo obedientes a las normas de Jehová, predicando las buenas nuevas con determinación, manteniéndonos neutrales en conflictos políticos y sociales. Sin importar qué pase, debemos tener la firme determinación de ser leales a Jehová. Ahora, ¿cómo podemos imitar la valentía de Sadoc al ayudar a los hermanos? Podemos imitar la valentía de Sadoc al ayudar a los hermanos siguiendo las instrucciones de Jehová y de los ancianos, actuando con valor pero con prudencia y confiando en que Jehová nos protegerá mientras atendemos las necesidades de nuestros hermanos. Esto implica ser obedientes y utilizar el sentido común en situaciones difíciles, asegurando así la unidad y la seguridad de todos. Por último, la última pregunta es: ¿cómo podemos imitar la valentía de Sadoc al permanecer leales a Jehová? La respuesta es que podemos imitar la valentía de Sadoc al permanecer leales a Jehová, al mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos presiones externas o cuando seres queridos dejan la verdad. Así que esto implica tomar decisiones basadas en los principios bíblicos, orar por fortaleza y rodearnos de otros siervos fieles que nos apoyen. Al hacerlo, demostramos nuestra lealtad a Jehová y confiamos en su guía y protección en momentos difíciles. Muy bien, esto es todo en cuanto a nuestra preparación de la sección de la revista La Atalaya. Espero que estas ideas te puedan ayudar y nos vemos en una próxima ocasión.